mujer policía. Detiene el convoy del millonario. Él la ve y se enamora a primera vista. Una oficial de piel color caramelo, con instintos agudos y un inquebrantable sentido de la justicia, se enfrenta a una parada de tráfico habitual, pero nada de lo que sucede a continuación es normal. ¿Cómo manejas la atracción inesperada, especialmente cuando proviene de alguien completamente fuera de tu mundo? Déjamelo saber en los comentarios. Esta no es solo una historia de amor. Se trata de coraje, confianza, secretos y los sorprendentes giros que puede tomar el destino cuando dos personas de mundos completamente diferentes se cruzan. Ella simplemente estaba haciendo su trabajo. Estaba en camino de cerrar el negocio más importante de su vida. Nunca esperó que saliera el multimillonario detrás de la ventana polarizada. Nunca esperó que el oficial que detuviera su convoy le quitaría el aliento. A partir de ese momento, sus vidas cambiaron. Pero nada fue fácil. Bienvenidos nuevamente al canal Mi Hermosa Familia de Cuentos. Antes de comenzar, permítanme decirles algo realmente personal ahora mismo. Pasamos horas haciendo estos videos y esperamos que lleguen a mucha gente en todo el mundo. Uno de mis objetivos es compartir lecciones valiosas sobre el amor, la humildad y la bondad, para que podamos tener un mundo mejor. Me alegraría saber que estas lecciones llegan a personas en diferentes partes del mundo, así que avíseme desde dónde las está viendo. Gracias por ser parte de nuestra creciente comunidad. Vemos sus comentarios, su apoyo y su amor. Significa todo. Ahora, comencemos. El sol colgaba bajo en el horizonte, pintando el cielo con rayas naranjas y doradas, mientras Carmen López se apoyaba en su patrulla y sus ojos penetrantes exploraban el tranquilo tramo de carretera que tenía por delante. Era una tarde de sueño en ronda, de esas en las que el zumbido de las cigarras ahogaba todo lo demás. Se ajustó la gorra, el peso de su placa presionó contra su pecho, un recordatorio de por qué estaba aquí, manteniendo segura esta ciudad, sin importar cuán pequeña pareciera. La radio chisporroteó débilmente a su lado, pero ella la ignoró y su atención se centró en el estruendo distante que se hacía más fuerte a cada segundo. Un convoy de elegantes SUV negros apareció a la vista, levantando polvo mientras atravesaban la zona escolar. La mandíbula de Carmen se tensó. El límite de velocidad era de 40 kilómetros por hora y estos muchachos llegaban a 100. Fácil. Miró el vehículo que iba en cabeza con su radar. 102 kilómetros por hora. Su mano se dirigió hacia su radio. Despacho, tengo un deslizador en la avenida Málaga. Varios vehículos, los estoy deteniendo. Sin esperar respuesta, encendió las luces y salió a la carretera. La sirena atravesó el silencio como una espada. El convoy redujo la velocidad, a regañadientes, y se detuvo hasta el arcén. Carmen salió. Sus botas crujieron contra la grava y su postura era rígida, pero tranquila. Se acercó al segundo vehículo, el que había cronometrado, con la mano apoyada ligeramente en la pistolera. Más costumbre que amenaza. La ventanilla polarizada se bajó, revelando a un conductor con un traje impecable y su rostro una máscara de irritación. ¿Sabes por qué te detuve? La voz de Carmen era firme, con un toque de autoridad. El conductor sonrió mirándola como si fuera un inconveniente. Tengo un cronograma, oficial. Sea lo que sea. ¿Podemos hacer esto rápido? 102 en una zona escolar no es rápido. Es imprudente. Licencia y registro. Antes de que el conductor pudiera responder, una voz se escuchó detrás de ella, suave y autoritaria. ¿Hay algún problema, oficial? Carmen se giró y su mirada se posó en un hombre que salía del primer SUV. Era alto, de hombros anchos, y su traje hecho a medida
Gritaba dinero de una manera que le retorció el estómago. Llevaba el pelo oscuro recogido hacia atrás y sus ojos, de un verde penetrante, se clavaron en los de ella con una intensidad que la tomó por sorpresa. Este tenía que ser el hombre a cargo. Ella se enderezó, negándose a permitir que su presencia la sacudiera. «Esto no es Madrid», dijo con tono agudo. «No se puede comprar para salir de la conducción imprudente». El hombre levantó una ceja y un destello de diversión cruzó por su rostro. «No sabía que lo estaba intentando. Solo estoy haciendo una pregunta». «Entonces aquí está tu respuesta. Tu convoy está atravesando una zona escolar como si fuera una pista de carreras. Los niños caminan aquí. Las familias viven aquí. No obtienes un pase porque tienes autos elegantes y un horario apretado». Él la estudió por un momento. Sus labios se torcieron en una media sonrisa. «Es justo. Lo hablaré con mi equipo. Pero tengo curiosidad. ¿Cómo te llamas?» Carmen entrecerró los ojos. «Oficial López. Y no necesito su curiosidad. Necesito su licencia de conducir y su registro». «Santiago», dijo ignorando su demanda, mientras se acercaba con las manos casualmente en los bolsillos. «Alejandro Santiago. Me gusta la mujer que no se doblega». Ella se puso erizada y sus dedos se apretaron alrededor de su libreta. «Y me gusta la gente que sigue la ley. Dígale a su conductor que le entregue sus documentos o esto dejará de ser una conversación». Santiago se rió entre dientes, un sonido bajo que le provocó un escalofrío inesperado por la espalda. Saludó con la cabeza al conductor, quien obedeció a regañadientes y pasó los documentos por la ventanilla. Carmen lo tomó sin romper el contacto visual con Santiago. Su pulso se aceleró a su pesar. Había algo en él, una confianza que rayaba en la arrogancia, pero con una chispa de algo más que ella no podía identificar. Encanto, tal vez, o peligro. Mientras ella garabateaba el boleto, Santiago se apoyaba en su camioneta y observaba cada movimiento de ella. «Usted no es de por aquí, ¿verdad, oficial López?» «¿Qué tiene eso que ver con todo?», replicó arrancando el billete y entregándoselo al conductor. «Solo una observación. Tienes un incendio que la mayoría de los policías de pueblos pequeños no tienen. Me hace preguntarme qué te trajo a Ronda. Tal vez me gusta la tranquilidad, o tal vez simplemente no me gustan los multimillonarios que piensan que las reglas no se aplican a ellos». Ella encontró su mirada de frente, desafiándolo a presionarla más. Él sonrió, imperturbable. «No creo que las reglas no se apliquen. Simplemente creo que algunas reglas son negociables. Te sorprendería saber con qué frecuencia la gente está de acuerdo cuando sabes cómo preguntar. Entonces le estás preguntando a la persona equivocada. Esto no es negociable». Ella asintió hacia el billete. «Dígale a su equipo que disminuya la velocidad o la próxima vez no será solo una multa». Santiago inclinó la cabeza y sus ojos recorrieron su rostro como si lo estuviera memorizando. «¿La próxima vez, eh? ¿Entonces esperas verme otra vez?» Las mejillas de Carmen se sonrojaron, pero lo ocultó con un ceño fruncido. «Espero que aprendas a conducir como una persona normal. Si no puedes, mantente fuera de mi ciudad». Esta vez se rió abiertamente, un sonido que resonó en el aire tranquilo. «Oh, no creo que pueda mantenerme alejado ahora. Eres demasiado interesante, oficial López». Ella giró sobre sus talones y regresó a su patrulla antes de que él pudiera ver la grieta en su compostura. Su voz la siguió, suave y provocativa. «Cuídate, Carmen. Te estaré viendo». Se deslizó en su asiento y cerró la puerta con más fuerza de lo necesario, mientras el corazón le golpeaba las costillas. ¿Quién se creía este tipo que era?
y por qué sus palabras permanecían en su cabeza como una canción que no podía dejar de lado. Mientras el convoy se alejaba, sorprendió a Santiago mirándola a través del espejo retrovisor, con la misma media sonrisa en sus labios. Algo le dijo que esta no sería la última vez que lo vería, y una parte de ella, contra toda razón, no estaba segura de que le importara. De vuelta en la estación, Carmen arrojó el expediente del billete sobre su escritorio, tratando de sacarse el encuentro de la mente. Su compañero, Javier, levantó la vista de su café. ¿Parada brusca? Un imbécil rico y su séquito, murmuró dejándose caer en su silla. Cree que es dueño de la carretera. Javier sonrió. Parece que le diste el infierno. Lo intenté. Es uno de esos tipos, demasiado suave para su propio bien. Alejandro Santiago. ¿Has oído hablar de él? Las cejas de Javier se alzaron. ¿Santiago? ¿Como el multimillonario tecnológico? El tipo vale más que toda esta provincia. ¿Qué está haciendo aquí? No tengo idea. No pregunté. Carmen se frotó las sienes, y el recuerdo de los ojos verdes de Santiago destelló espontáneamente. Sin embargo, es un problema. Puedo sentirlo. Los problemas son tu especialidad, bromeó Javier, pero su tono se suavizó. ¿Estás bien? Pareces nervioso. Estoy bien, espetó ella, más bruscamente de lo que quería decir. Simplemente cansado de que la gente piense que está por encima de la ley. Javier se encogió de hombros y lo dejó caer, pero Carmen no pudo evitar la inquietud que se le formaba en las entrañas. Santiago no era solo un capullo con derecho. La había mirado como si viera algo que ella no veía, como si él supiera algo que ella no. Y esa risa resonó en sus oídos, burlándose de ella. Al otro lado de la ciudad, Alejandro Santiago estaba sentado en la parte trasera de su SUV. El zumbido del motor era un rugido sordo debajo de sus pensamientos. Su asistente, Elena, lo miró por el espejo retrovisor. «¿Estás callado? ¿Todo bien?» «Bien», dijo, su voz distante. Golpeó con los dedos el reposabrazos, repitiendo la parada en su mente. El oficial López, Carmen, tenía fuego en ella. Un tipo que no había visto en años. No desde... Apartó el pensamiento, apretando la mandíbula. «Estás pensando en ella», dijo Elena, con un tono de complicidad en su voz. «El policía». «Ella es diferente», admitió casi para sí mismo. «No tengo miedo de contraatacar. La mayoría de la gente simplemente asiente y acepta el cheque». Elena sonrió. «Parece que ella se metió debajo de tu piel. Tal vez». Se reclinó y miró por la ventana mientras Ronda pasaba borrosa. «Descubre todo lo que puedas sobre ella. ¿De dónde es? ¿Por qué está aquí? Quiero saber quién es realmente Carmen López». «¿Ya estás planeando una mudanza?», preguntó Elena medio en broma. Santiago no respondió, pero la comisura de su boca se levantó. No estaba seguro de lo que estaba planeando. Todavía no. Todo lo que sabía era que Carmen López había entrado en su mundo en 10 segundos y no estaba preparado para dejarla salir de él todavía. De vuelta en la estación, el teléfono de Carmen vibró, sacándola de sus pensamientos. Un número desconocido. Ella frunció el ceño y respondió con cautela. «López». «Oficial López», ronroneó una voz familiar a través de la línea. «Soy Alejandro Santiago. Espero no interrumpir». Se le cortó el aliento y la irritación aumentó. «¿Cómo conseguiste este número?» «Tengo mis maneras», dijo con diversión entretejiendo sus palabras. «Solo quería disculparme. Por lo de antes, tenía razón. Debería haber mantenido a mi equipo a raya». Ella no lo creyó ni por un segundo. «Guárdalo. ¿Qué quieres?» «Para hablar», dijo simplemente. «No te pareces a nadie que haya conocido, Carmen. Me gustaría saber por qué».
Entonces estás perdiendo el tiempo. No estoy aquí para entretenerte. Ella colgó antes de que él pudiera responder. Sus manos temblaban levemente. ¿Quién era este tipo y por qué no la dejaba en paz? Más importante aún, porque una parte de ella quería que él siguiera intentándolo. A medida que la noche avanzaba, Carmen miró por la ventana de la estación y la tranquila ciudad se extendía ante ella. Algo había cambiado hoy, un hilo suelto en el tejido de su vida. Y en algún lugar, Alejandro Santiago estaba sosteniendo el otro extremo, empujándola a un juego que no estaba segura de poder ganar. ¿Qué harías si alguien completamente inesperado te robara la atención en tan solo 10 segundos? Deja tus respuestas a continuación. La noche se posó sobre Ronda como una pesada manta. El aire estaba cargado con el aroma de los olivares y el distante zumbido de los grillos. Carmen estaba sentada sola en su pequeño apartamento encima de la panadería. El brillo de una única lámpara proyectaba su sombra contra la pared. Repasó el día en su mente. La voz de Alejandro Santiago en el teléfono, suave como la seda y 2 veces más resbaladiza, negándose a desvanecerse. Ella le había colgado, pero el eco de sus palabras persistía, carcomiéndola. Ella sacudió la cabeza y se sirvió un vaso de agua, decidida a sacarlo de sus pensamientos. Él no era más que otro tipo rico con demasiado ego. Nada que ella no hubiera manejado antes. Sin embargo, su pulso se aceleraba cada vez que recordaba esos ojos verdes fijos en los de ella, como si hubiera visto directamente a través de su armadura. Al otro lado de la ciudad, en una extensa villa situada al borde de los acantilados de Ronda, Alejandro Santiago caminaba sobre la madera pulida de su estudio. La habitación era una fortaleza de riqueza, estanterías del suelo al techo, un escritorio tallado en nogal y una vista del desfiladero que se extendía en la oscuridad. Pero su mente no estaba en el imperio que había construido ni en los acuerdos que esperaban su firma. Fue sobre ella, Carmen López. Se detuvo junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda y el recuerdo de su desafío reproduciéndose en bucle. Ella no se había inmutado, no se había inclinado, ni siquiera un poco. La mayoría de la gente se derretía bajo su mirada, ansiosa por complacer o al menos por sacar provecho. Ella no. Ella se había quedado allí, toda bordes afilados y acero, y había encendido algo en él que no podía ignorar. «Elena», llamó en voz baja pero firme. Su asistente apareció en la puerta, tableta en mano, y su expresión era una mezcla de curiosidad y cansancio. «Necesito que investigues a la oficial López, todo. ¿De dónde vino? ¿De qué huye? ¿Por qué está aquí? No omitas nada». Elena arqueó una ceja y golpeó la pantalla con su lápiz. «Estás realmente atrapado en esto, ¿eh? Ella es solo una policía, Alejandro. Ella no es cualquier cosa», espetó. Luego se suavizó pasándose una mano por el cabello. «Hay algo en ella. Necesito saber qué es». «Está bien», dijo Elena, su tono escéptico pero resignado. «Conseguiré que alguien se ocupe de ello. Pero no esperes que ella se sienta halagada cuando descubra que estás husmeando en su vida». «Ella no se enterará», dijo con sus ojos brillando con una mezcla de determinación y algo más agudo. «Aún no». Elena asintió y se fue, dejando a Santiago solo con sus pensamientos. Se sirvió un vaso de Rioja y el líquido rojo reflejó la luz mientras lo hacía girar. Carmen López no era solo un rompecabezas. La sintió tirando de él, un hilo que no pudo resistir tirar. Había amasado una fortuna por instinto, y cada instinto gritaba que ella era más de lo que parecía. Tomó un sorbo y el ardor lo tranquilizó. Lo que sea que ella estuviera escondiendo, él lo encontraría.
y cuando lo hiciera, se aseguraría de que ella no pudiera alejarse de él tan fácilmente. A la mañana siguiente, Carmen entró en la estación y sus botas resonaron contra el suelo de linóleo. El habitual murmullo de charla se acalló cuando ella pasó. Las cabezas se volvieron y los ojos evitaron los de ella. Ella frunció el ceño y la inquietud le subió por la espalda. Javier la recibió en su escritorio, con el rostro sombrío y una carpeta de papel manila en la mano. «¿Qué está sucediendo?», preguntó dejando caer su bolso sobre su silla. «Esto no te va a gustar», dijo Javier entregándole la carpeta. «Asuntos internos. Te están suspendiendo con efecto inmediato». A Carmen se le dio un vuelco el estómago. Abrió el archivo y escaneó el informe. Aparecieron palabras como fuerza excesiva y conducta poco profesional, relacionadas con la parada de ayer con el convoy de Santiago. «Esto es una mierda», dijo alzando la voz. «Escribí una multa. Eso es todo. ¿Quién presentó esto?» «Denuncia anónima», dijo Javier con la mandíbula apretada. «Llegué anoche. El jefe tiene las manos atadas. Dice que es un procedimiento mientras investigan». «¿Procedimiento?». Dejó caer la carpeta de golpe con las manos temblando de furia. «Esto es una trampa. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Quién está detrás de esto, Javier?». Dudó mirando alrededor de la habitación. «No hay pruebas, pero... el nombre de Santiago está flotando por ahí. Su conductor no estaba contento, y los tipos así no dejan pasar los desaires». La sangre de Carmen se enfrió y luego se calentó. Alejandro Santiago. Por supuesto. Ella había lastimado su ego y ahora él estaba contraatacando. «Ese hijo de puta», murmuró agarrando sus llaves. «¿Cree que puede enterrarme? Tiene otra cosa por delante». «Carmen, espera», llamó Javier, pero ella ya estaba saliendo furiosa, con la mente acelerada. La suspensión significaba no tener placa, ni arma, ni autoridad, solo ella, sola, contra un hombre que podía comprar toda la maldita ciudad si quería. Se subió a su camioneta y agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ya no se trataba solo de un billete. Santiago lo había hecho personal, y que la condenaran si lo dejaba ganar. Mientras tanto, Santiago estaba sentado en su oficina, y Elena deslizaba un delgado expediente sobre su escritorio. «Carmen López», dijo, «nacida en Barcelona, criada en lugares difíciles, casas de acogida, antecedentes penales sellados. Se unió a la policía joven. Recorrió las comisarías antes de aterrizar aquí hace 2 años. Sin familia, sin vínculos, se mantiene reservada». Santiago pasó las páginas y sus dedos se detuvieron en una foto granulada de Carmen con su uniforme, con expresión feroz, incluso en quietud. «No hay familia», repitió recostándose. «Ella está huyendo de algo, o alguien», añadió Elena. «Hay lagunas en su expediente, meses desaparecidos. Ella es buena para cubrir sus huellas». «No es lo suficientemente bueno», dijo, extendiéndose lentamente una sonrisa. «Sigue investigando. Quiero la historia completa». Cuando Elena se fue, sonó el teléfono de Santiago. Un mensaje de texto de un número desconocido. «¿Quieres jugar, Santiago? No me rompo tan fácilmente». Su sonrisa se amplió. Carmen. Ella sabía que él estaba detrás de esto y estaba contraatacando. Bien. Le gustaban los desafíos. Mecanografió una respuesta. «No juego. Oficial López. Recién estoy comenzando». De vuelta en su camioneta, Carmen miró su teléfono, y el mensaje de Santiago brillaba en la pantalla. Su suspensión se cernía sobre ella, una trampa de la que no podía escapar. Todavía no. Pero ella no estaba indefensa. Se había enfrentado a cosas peores que un multimillonario resentido. Lo que fuera que persiguiera a Santiago,
ella haría que se arrepintiera de haberla traicionado. La guerra estaba en marcha y ella lucharía a su manera, de forma sucia si fuera necesario. La camioneta de Carmen retumbaba por las carreteras secundarias de Ronda. El rugido del motor estaba a la altura de la tormenta que se gestaba en su pecho. El mensaje de Santiago ardía en su mente. No estoy jugando, oficial López. Recién estoy comenzando. Había arrojado su teléfono en el asiento del pasajero, pero su presencia se sentía como un cable con corriente, chispeando cada vez que lo miraba. Suspensión o no, ella no estaba dispuesta a quedarse quieta mientras él jugaba con su vida. Había pasado años levantando muros alrededor de su pasado, y ningún multimillonario astuto iba a derribarlos con una queja falsa y una sonrisa engreída. Necesitaba respuestas, pruebas de que él estaba detrás de esto, y buscaría hasta encontrarlas. Su primera parada fue la entrada trasera de la estación, donde Javier esperaba con una pila de archivos que había tomado prestados de la sala de pruebas. Los deslizó por la ventana, en voz baja. «Estás en una cuerda floja, Carmen. El jefe también me está mirando ahora». «Entonces deja de ayudarme», dijo hojeando los papeles. «No pedí una niñera». «Sí, bueno, estás atrapado con uno». Él asintió hacia los archivos. «Eso es todo en el convoy de Santiago. Registros de conductores. Algo anda mal. Mire las marcas de tiempo». Ella lo hizo entrecerrando los ojos. Los registros mostraban que el convoy salió de un almacén en las afueras de la ciudad 1 hora antes de que ella los detuviera, excepto que ese almacén era propiedad de Sol Enterprises, no de la empresa de Santiago. Sol era su mayor rival, un nombre que había oído susurrar en las comisarías de Barcelona. «Esto no cuadra», murmuró. «¿Por qué Santiago saca los autos de su territorio?» «Exactamente», dijo Javier. «¿Y ese informe de IA?» La queja llegó a través de un correo electrónico descartable, pero la IP se remonta a un servidor al que Sol ha estado vinculado antes. Alguien te está tendiendo una trampa, y no es solo Santiago flexionando. El agarre de Carmen se hizo más fuerte sobre los expedientes. Un trabajo de marco. No solo venganza. Alguien la quería fuera de escena y estaban usando a Santiago como cebo. ¿O estaba él involucrado? Su cabeza daba vueltas con preguntas, cada una de ellas como un hilo suelto que aún no podía atar. «Necesito más», dijo. «Mantén los oídos abiertos. Voy a cazar». Esa noche, la gala benéfica anual de Ronda iluminó la plaza de la ciudad, un lugar resplandeciente de luces de cadena y lugareños excesivamente vestidos que pretendían pertenecer a la élite. Carmen no había planeado ir. Los policías suspendidos no recibían exactamente invitaciones, pero un aviso de un antiguo contacto la había arrastrado allí. Asistía el director ejecutivo de Sol, Vicente Moreno, y si él estaba detrás de su suspensión, lo sorprendería en el acto. Entró por la entrada de servicio, vestida con un vestido negro prestado que se ajustaba a su cuerpo y con el pelo recogido hacia atrás. Sin placa, sin arma, solo su ingenio y una grabadora en su bolso. La multitud bullía de risas y tintineos de vasos. El aire estaba cargado de perfume y simulación. Carmen se mantuvo al margen, examinando los rostros, cuando una voz familiar la detuvo en seco. «¿Me estás siguiendo?» Se giró y allí estaba él, Alejandro Santiago, apoyado contra un pilar, con una copa de champán colgando de sus dedos. Su traje era azul medianoche, confeccionado a la perfección, y esos ojos verdes la fijaban en su lugar. Su pulso se aceleró, pero lo ocultó con un ceño fruncido. «¿Me estás siguiendo?» Él sonrió y tomó un sorbo. «¿Me creerías si te dijera que vine por el champán?» «No».
dijo rotundamente, acercándose a su pesar. Creo que estás aquí para regodearte. La suspensión es un buen toque. ¿Idea tuya o simplemente un feliz accidente? La sonrisa de Santiago vaciló. Un destello de sorpresa cruzó por su rostro. ¿Suspensión? ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto, espetó. ¿Su multa de conductor se convierte en un informe de IA de la noche a la mañana? No me creo la coincidencia. Dejó el vaso y su expresión cambió a algo más duro. No presenté nada. Si alguien viene a por ti, no soy yo. ¿Entonces quién? Presionó su voz baja y feroz. Porque tu convoy está amarrado a Sol y ahora estoy fuera de la fuerza. Explícalo. La mandíbula de Santiago se tensó y su mirada pasó rápidamente más allá de ella, como si buscara en la habitación. Sol, murmuró, casi para sí mismo. Moreno ha estado buscando influencia. Si te está usando para llegar a mí... ¿A mí? Carmen se rió, aguda y amarga. No soy tu peón, Santiago. Soy yo el que está jodido aquí. Se acercó y bajó la voz. ¿Crees que perdería el tiempo incriminando a un policía de un pueblo pequeño? No es necesario. Te vi, Carmen, te veo, y no dejo de lado lo que me interesa. Pero este no es mi movimiento. Su respiración se entrecortó y sus palabras se hundieron como ganchos. Estaba demasiado cerca. Su colonia tenía un leve toque de cedro y humo, y por un momento no pudo decir si estaba mintiendo o si ella quería que lo estuviera. Entonces pruébalo, dijo levantando la barbilla. Ayúdame a descubrir quién mueve los hilos o mantente fuera de mi camino. Santiago la estudió, con una lenta sonrisa curvando sus labios. ¿Me está pidiendo que forme equipo? Movimiento peligroso, oficial López. No estoy preguntando, respondió ella. Te lo digo. Me debes una. Él se rió entre dientes, bajo y cálido. Es justo. Pero puede que no te guste lo que encontremos. Antes de que pudiera responder, una sombra se movió entre la multitud. Vicente Moreno, su cabello plateado reflejando la luz, sus ojos explorando la habitación. Carmen se tensó. Sus instintos gritaban. Santiago siguió su mirada y su comportamiento pasó de juguetón a depredador. Ahí está tu respuesta, dijo en voz baja. Moreno está aquí y te está mirando. La mano de Carmen rozó la grabadora que llevaba en el bolso y su mente se aceleró. Si Moreno estaba detrás del marco, había cometido un error al mostrar la cara. ¿Pero por qué ella? ¿Y por qué ahora? Miró a Santiago, con su atención fija en Moreno, y se dio cuenta de que acababa de entrar en una guerra que no entendía del todo, una en la que ella era tanto objetivo como arma. «Quédate conmigo esta noche», dijo Santiago. Su tono no dejaba lugar a discusión. «Obtendremos sus pruebas, pero usted no está haciendo esto solo. Quería discutir, apartarlo y atacar a Moreno. Pero algo en su voz, firme, casi protectora, la detuvo. Por ahora, ella seguiría el juego. Pero ella lo estaría observando tan de cerca como observaba a Moreno. La confianza era un lujo que no podía permitirse, no cuando su carrera pendía de un hilo y un multimillonario que no la dejaba ir. La gala latía alrededor de Carmen y Santiago, un remolino de risas y vasos tintineantes, pero el aire entre ellos se sentía cargado de apuestas tácitas. Vicente Moreno había desaparecido entre la multitud después de su breve vistazo, dejando a Carmen con los nervios de punta y la presencia de Santiago como un ancla no deseada. Ella había accedido a quedarse con él, por ahora, pero cada mirada que él le lanzaba apretaba el nudo en su pecho. No era solo un espectador en este lío, él era parte de ello, lo admitiera o no. Y sin embargo, mientras avanzaban por la habitación,
su mano rozando su codo para guiarla entre un grupo de invitados, no pudo evitar el calor que subía por su columna. «Vamos a tomar una copa», dijo Santiago, su voz cortando el ruido mientras asentía hacia la barra. «Parece que necesitas uno». «No bebo en el trabajo», respondió ella con tono cortante, pero lo siguió de todos modos, necesitando espacio para pensar. Moreno era la clave. Podía sentirlo, pero la insistencia de Santiago en ayudarla carcomía sus instintos. ¿Cuál fue su ángulo? Llegaron a la barra, una elegante losa de mármol bajo luces tenues, y Santiago se inclinó y pidió 2 whiskies sin preguntarle. El camarero deslizó los vasos y Santiago empujó uno hacia ella, con los dedos en el borde. «Usted no está en el trabajo esta noche, oficial López. Suspendido, ¿recuerda?» Ella lo fulminó con la mirada, pero su mano se cerró alrededor del cristal de todos modos. El frío peso la castigó. «No me lo recuerdes. Todavía estoy averiguando hasta qué punto llega tu lío». Él levantó su copa, sus ojos fijos en los de ella. «¿Mi desastre? Tú eres quien detuvo mi convoy. Tal vez debería agradecerte por arrastrarme al tuyo». Carmen tomó un sorbo, y el whisky le abrió un camino por la garganta. «No te hagas ilusiones. Habría impedido que cualquiera fuera tan rápido. Resulta que tú eras el imbécil en el asiento del conductor». Santiago se rió, un rico sonido que atrajo miradas desde el otro lado de la habitación. «Justo. Pero tienes que admitir que somos un buen equipo. Tú detectas el problema y yo lo soluciono». ¿Arreglarlo? Dejó el vaso con más fuerza de lo necesario y se acercó más. ¿Crees que seguirme toda la noche soluciona algo? No soy tu damisela, Santiago. Estoy aquí para enterrar a Moreno y a quien quiera que esté jodiendo conmigo. Si estás en mi camino, te enterraré a ti también». Su sonrisa no flaqueó, pero algo parpadeó en su mirada. Respeto, tal vez, o intriga. Él tomó un sorbo lento, luego dejó su vaso junto al de ella, y sus dedos rozaron los de ella durante una fracción de segundo. «Tienes ojos que hacen preguntas», dijo bajando la voz de forma íntima. «Creo que nunca he conocido a alguien que me mire como si yo no estuviera a cargo». Se le cortó el aliento y las palabras golpearon con más fuerza de lo que deberían. Ella retiró la mano y el calor inundó sus mejillas. «Tal vez no estés tan a cargo como crees», respondió ella, pero su voz tembló traicionándola. Santiago se inclinó, cerrando la brecha que ella había intentado crear, su cálido aliento contra su oreja. «O tal vez estoy exactamente donde quiero estar. No eres fácil de leer, Carmen, pero estudio rápido, y no me rindo». Ella giró la cabeza, sus caras estaban a centímetros de distancia, y por un momento no pudo moverse. Sus ojos sostuvieron los de ella, verdes e implacables, quitando capas que ella había luchado por mantener enterradas. Odiaba cómo la hacía sentir, desequilibrada, expuesta, vista. «No me conoces», dijo forzándose a pronunciar las palabras, «y no vas a hacerlo». «Entonces, ¿por qué no te has marchado todavía?», replicó. Su voz era un desafío. No tenía una respuesta, ninguna que admitiría. La tensión se hizo más fuerte. Un cable vivo chisporroteó entre ellos. Podía oler su colonia otra vez, ese maldito cedro y humo, y eso confundió sus pensamientos. Él era persistente, demasiado persistente, y una parte de ella, una parte que despreciaba, quería ver hasta dónde llegaría. «Retrocede, Santiago», dijo finalmente alejándose, con el corazón latiendo con fuerza. «No estoy aquí para ti». Él no la siguió, pero su mirada la siguió mientras ella se movía entre la multitud, con pasos deliberados pero inestables. «Lo serás», la llamó, lo suficientemente suave como para que solo ella pudiera oírlo.
de una forma u otra. Carmen no se detuvo hasta llegar al borde de la habitación, de espaldas a la pared y con la respiración entrecortada. Presionó las palmas de las manos contra la fría superficie, deseando que su pulso disminuyera. Él era una distracción, peligrosa, y ella no podía permitírselo. Moreno todavía estaba ahí afuera, moviendo los hilos, y su suspensión fue solo el comienzo. Pero las palabras de Santiago se aferraron a ella, y su confianza la sacudió más de lo que admitiría. Ella se alejó, pero la atracción persistía, un hilo que no podía romper. Al otro lado de la habitación, Santiago la vio alejarse, con el vaso todavía en la mano. Quizás había presionado demasiado, pero había visto la grieta en su armadura. La había sentido en la forma en que ella había vacilado. Ella era fuego y acero, y él estaba enganchado, más profundamente de lo que había planeado. Moreno podría esperar. Por ahora, Carmen López era el premio que no esperaba perseguir, y que le condenaran si dejaba que se le escapara entre los dedos. Carmen salió del resplandor de la gala. El aire de la noche mordía su piel mientras se sacudía la voz de Santiago que resonaba en su cabeza. Ella se alejó, pero el peso de su mirada la siguió, una atadura que no podía romper del todo. Su atención volvió a centrarse en Moreno. Su presencia en el evento no fue aleatoria, como tampoco lo fue su suspensión. Necesitaba pruebas, algo concreto que lo vinculara con el marco del trabajo, y no estaba esperando a que Santiago actuara como un héroe. Se subió a su camioneta, el motor rugió, y se dirigió a las afueras de la estación, donde un viejo informante le había prometido una pista sobre los tratos sucios de Sol con el departamento. El encuentro se celebró en un almacén abandonado junto a la carretera de Algeciras, un cascarón de hormigón y óxido que se desmoronaba. Carmen aparcó a una manzana de distancia, sus botas silenciosas sobre la grava mientras se acercaba y la grabadora todavía en el bolsillo. El informante, un nervioso ex policía llamado Raúl, le había enviado un mensaje de texto hacía una hora. Sol tiene gente adentro. Consulte los registros de almacenamiento de pruebas. Apenas había puesto un pie en las sombras cuando los faros se encendieron detrás de ella y los neumáticos chirriaron. Se giró y buscó con la mano un arma que no tenía. Suspendida significaba desarmada. Y maldijo en voz baja cuando tres figuras emergieron de un sedán negro, con los rostros ocultos por las capuchas. López, gruñó uno con voz áspera. Deberías haberte quedado en casa. Ella salió disparada, con la adrenalina aumentando, pero fueron más rápidos y la cortaron cerca de las puertas del almacén. Un puño golpeó su mandíbula, haciéndola tambalearse, y antes de que pudiera recuperarse, le pusieron una bolsa en la cabeza y el mundo se oscureció. Tenía las manos atadas y el cuerpo metido en el maletero del sedán. El pánico se apoderó de ella, pero se obligó a controlarlo, contando turnos, escuchando en busca de pistas, cualquier cosa para defenderse cuando llegara la oportunidad. El coche se detuvo después de lo que parecieron kilómetros, y la sacaron a rastras y le arrancaron la bolsa. Parpadeó para protegerse del resplandor de los focos. Le palpitaba la mandíbula y vio a Moreno de pie allí, con su cabello plateado reluciente y una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Usted es un problema, oficial López», dijo paseándose. La pequeña mascota de Santiago, olfateando donde no pertenece. «No soy la mascota de nadie», escupió, luchando contra las bridas que le cortaban las muñecas. «Y eres descuidado. Las huellas de Sol están por todas partes». Moreno se rió entre dientes y asintió con la cabeza hacia uno de sus hombres. «Veremos qué tan duro eres cuando te hayas ido». El matón levantó un arma, pero antes de que pudiera disparar,
Un rugido de motores destrozó la noche. Los faros se encendieron y un familiar SUV negro pasó a toda velocidad y se estrelló contra el sedán. Santiago saltó, pistola en mano y su rostro una máscara de furia. Se escucharon disparos. Los hombres de Moreno se dispersaron y uno cayó mientras Santiago disparaba con precisión letal. Llegó a Carmen en segundos, cortándole las ataduras con un cuchillo que sacó de su bota. «Levántate», dijo con voz tensa, poniéndola de pie. «¡Nos vamos!». Ella tropezó, aturdida pero viva, y lo siguió hasta el todoterreno. Los neumáticos chirriaron mientras arrancaban y los gritos de Moreno se desvanecieron en la distancia. Carmen se agarró a la puerta, con la respiración entrecortada y la mente acelerada. «¿Cómo me encontraste?» «Rastreé tu teléfono», dijo Santiago con los ojos en la carretera. «Por suerte lo hice». «¡Qué suerte!», murmuró frotándose las muñecas. «O acechar». Él no respondió. Se limitó a conducir. La tensión entre ellos aumentaba a medida que avanzaban los kilómetros. No se detuvieron hasta llegar a su villa, una fortaleza de cristal y piedra situada sobre el desfiladero. En el interior el silencio era ensordecedor y la descarga de adrenalina la dejó en carne viva. Santiago la llevó a una habitación de invitados y le entregó un vaso de agua que no bebió. «Estás a salvo aquí», dijo, su voz ahora más suave, mirándola caminar como un animal enjaulado. «Moreno no te tocará esta noche. ¿Seguro?» Ella se rió, amarga y temblorosa. «Casi muero por tu guerra con él. No actúes como mi salvador». «No lo soy», dijo acercándose con las manos en los bolsillos, como si se estuviera conteniendo. «Pero no podía dejarte caer, no así». Dejó de caminar, se encontró con su mirada y algo se rompió en su interior. La pelea, el miedo, la forma en que él había atacado, la golpearon todo al mismo tiempo y odió lo mucho que lo necesitaba. «¿Por qué te importa?», susurró con la voz quebrada. Santiago no respondió con palabras. Él acortó la distancia, lento, deliberado, dándole tiempo para alejarse. Ella no lo hizo. Su mano acarició su mejilla, suavemente contra el hematoma que florecía allí, y ella se estremeció pero no retrocedió. «Eres un desastre», murmuró, su pulgar recorriendo su mandíbula. «Tú también», dijo ella con la respiración entrecortada mientras su toque persistía. Deberíame que haberlo empujado y haberse marchado, pero sus paredes se estaban desmoronando y él estaba allí, firme y cálido. Sus labios se encontraron, no un choque, sino una colisión silenciosa, vacilante al principio, luego profundizándose con una cruda y dolorosa necesidad. No fue salvaje ni frenético. Fue lento, deliberado, cada beso quitando capas que ambos habían guardado durante demasiado tiempo. Se acercaron a la cama, se quitaron la ropa en silencio y el aire estaba cargado de cosas no dichas. Sus manos fueron cuidadosas, trazando su piel como si estuviera aprendiendo sobre ella, y ella lo dejó, sus dedos enroscándose en su cabello, acercándolo. No se trataba de calor, se trataba de confianza, frágil y nueva, que se acumulaba en los espacios tranquilos entre las respiraciones. Cuando él presionó contra ella, fue suave, sin prisas. Sus ojos se encontraron y ella se sintió expuesta de una manera que la asustó más que el arma. Él susurró su nombre, en voz baja y reverente, y ella se aferró a él. El mundo se redujo solo a ellos, solo a esto. Después, yacían enredados en las sábanas, con la cabeza de ella apoyada en el pecho de él y los latidos constantes de su corazón debajo de su oreja. Sin palabras, solo el sonido de su respiración, el peso de lo que habían hecho acomodándose. No sabía qué vendría después, pero por ahora se dejó descansar, vulnerable y sin protección, en los brazos del hombre que la había salvado.
y tal vez también la había roto. La tranquilidad de la villa de Santiago envolvió a Carmen como un capullo. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas en suaves rayos dorados. Ella yacía quieta, con la mejilla presionada contra su pecho. El constante golpe de los latidos de su corazón la castigaba después de la noche que habían compartido. Había sido crudo, desprotegido, una colisión de necesidad y vulnerabilidad que la dejó tambaleándose. No había planeado dejarlo entrar, no así, pero el rescate, la forma en que la había abrazado, ¿había abierto algo? Ahora, en el silencio, el peso presionaba contra ella, exigiendo palabras que no estaba segura de poder pronunciar. Santiago se movió y su brazo la rodeó con más fuerza por un momento, antes de abrir los ojos y encontrar los de ella en la penumbra. «Todavía estás aquí», dijo con la voz áspera por el sueño y una leve sonrisa tirando de sus labios. «No tuve muchas opciones», respondió ella sentándose lentamente, la sábana deslizándose hasta su cintura. «Tú eres el que tiene las llaves de este castillo». Él se rió entre dientes, apoyándose en un codo, pero su mirada se suavizó al detenerse en ella. «Podrías haber corrido. No lo hiciste». Ella miró hacia otro lado. La verdad de eso le dolía más de lo que admitiría. Correr era su instinto. Siempre lo había sido. Pero anoche se había quedado. Se llevó las rodillas al pecho, la rodeó con los brazos y respiró hondo. «Yo no hago esto», dijo en voz baja. «Dejar que la gente cierre. Hay una razón». Santiago también se sentó. El espacio entre ellos se estrechó mientras esperaba, en silencio pero presente. Sintió su paciencia, la forma en que no la empujaba, y algo se aflojó dentro de ella. «Mi papá», comenzó con un nudo en la garganta. «Era policía, la Guardia Civil de Barcelona. Buen hombre, honesto, demasiado honesto. Lo incriminaron, colocaron pruebas, dijeron que aceptó sobornos que nunca tocó. Fue condenado a 15 años por ello. Murió en prisión cuando yo tenía 16 años. La mano de Santiago se mantuvo cerca de la de ella y luego se posó en la cama, cerca pero sin tocarse. «Por eso estás aquí», dijo en voz baja. «Ciudad pequeña, nuevo comienzo». «Sí», dijo con la voz quebrada. «Pensé que si mantenía la cabeza gacha y seguía las reglas, podría dejarlo atrás. Pero te sigue a ti, gente como Moreno, como los que lo doblegaron. Juré que nunca dejaría que eso me pasara a mí, y ahora...» Se detuvo, con los dedos clavándose en las rodillas. «Ahora estás en medio de esto, de todos modos», finalizó, su tono cargado de comprensión. Él se acercó, su hombro rozó el de ella. «Tú no eres él, Carmen. Eres más fuerte de lo que creen». Ella lo miró a los ojos, buscando la mentira, pero solo encontró firmeza. La ponía nerviosa como él la veía, realmente la veía, y no estaba segura de que le gustara. «¿Qué pasa contigo?», preguntó ella, desviándose. «¿Por qué te importa tanto? Lo tienes todo, dinero, poder. ¿Qué es para ti un policía suspendido?» Santiago exhaló, pasó una mano por su cabello y por primera vez vio una grieta en su armadura. «No todo es lo que parece», dijo, bajando la voz. «Construí esto, todo, de la nada. La gente ve los miles de millones, los trajes, pero no ven el costo. Todos quieren algo. Mi tiempo, mi nombre, mi dinero. Siempre lo he hecho». Él hizo una pausa, apretó la mandíbula y ella esperó, sintiendo que había más. «Isabel», dijo finalmente, y el nombre cayó como una piedra. «Mi ex prometida. Pensaba que era diferente. Resultó que simplemente era mejor en el juego. No me amaba, le encantaba la influencia. Cuando la descubrí filtrando acuerdos a Moreno, terminé con todo. Pero es lo mismo en todas partes. La gente me usa y yo los dejo, porque es más fácil que estar solo».
Carmen lo miró fijamente y la crudeza de sus palabras reflejaba las suyas. Ella no esperaba eso. No de él. «Entonces, ¿por qué yo?», preguntó ella, más suave ahora. «¿Por qué no dejar que Moreno gane?». Santiago se volvió hacia ella, sus ojos verdes penetrantes. «Porque no quieres nada de mí. No te doblas, no te rompes. Eres real, Carmen. No he tenido algo real en mucho tiempo». Su pecho se apretó. La honestidad entre ellos era un hilo frágil que no estaba segura de poder sostener. Ella extendió la mano, vacilante. Sus dedos rozaron los de él, y él tomó su mano, sosteniéndola como si fuera algo precioso. «Somos un desastre», dijo mientras se le escapaba una leve risa. «¿Nosotros dos?» «Sí», estuvo de acuerdo, su pulgar trazando círculos en su piel. «Pero tal vez es por eso que esto funciona». Se sentaron allí con las manos entrelazadas, el peso de sus cicatrices convirtiéndose en algo compartido. No sabía a dónde iba esto. Moreno todavía estaba ahí afuera. Su suspensión aún era inminente y Santiago todavía era un comodín. Pero por primera vez no se sentía sola en la lucha. Eso la asustó tanto como la tranquilizó. El silencio se prolongó, pesado pero no vacío, hasta que Santiago le apretó la mano. «Lo resolveremos», dijo, una promesa que ella quería creer. «Juntos». Ella asintió solo una vez y se dejó inclinar hacia él, con la cabeza apoyada en su hombro. El mundo podría esperar. Por ahora. ¿Alguna vez has confiado en alguien y descubres que estaba jugando a un juego diferente? Cuéntanos tu historia a continuación. La luz de la mañana permaneció en la villa de Santiago, suave y fugaz, mientras Carmen descansaba contra su hombro, con sus manos todavía entrelazadas. El silencio entre ellos parecía una frágil tregua, un momento robado del caos que aguardaba afuera. Ella había descubierto su pasado, la caída de su padre, las cicatrices que dejó, y Santiago la había igualado. Sus propias heridas quedaron al descubierto con la traición de Isabel. Por primera vez, Carmen sintió que los bordes de su soledad se suavizaban, pero la paz no duró. Un zumbido agudo del teléfono de Santiago lo hizo añicos, devolviéndolos a ambos a la realidad. Él frunció el ceño, lo alcanzó y ella se enderezó, sintiendo el cambio incluso antes de que él hablara. «Es Elena», dijo escaneando la pantalla. «Problema». Su voz se tensó mientras avanzaba y su rostro se endureció. «Necesitas ver esto». Giró el teléfono hacia ella y su estómago dio un vuelco. Los titulares gritaban en la aplicación de noticias: «Multimillonario en la cama con un policía deshonrado». Debajo, fotografías granuladas. Ella saliendo de la gala con Santiago, su camioneta estacionada cerca de su villa, incluso una toma borrosa de ellos a través de la ventana de la habitación de invitados la noche anterior. Su silueta inconfundible contra la de él. El artículo era despiadado. Profundizaba en su suspensión, la condena de su padre, y la presentaba como una policía corrupta que se aferraba a Santiago como salvavidas. Su nombre fue arrastrado por el barro junto al de ella. Su credibilidad como titán de la industria fue cuestionada, y según se informó, su junta directiva reconsideró su liderazgo. «Moreno», murmuró Santiago apretando el puño. «Esto tiene su hedor por todas partes». La respiración de Carmen se hizo superficial y su mente se aceleró. «¿Cómo consiguió esas fotografías? Esa es mi vida, mi pasado, salpicada por todas partes». Ella se puso de pie, caminando de un lado a otro, con las manos temblando de furia. «Están usando a mi papá contra mí, contra ti». Santiago también se levantó y se acercó a ella, pero ella se echó hacia atrás con los ojos desorbitados. «Él no viene solo por mí»,
dijo con voz firme a pesar de la tormenta en su mirada. Nos está golpeando a los dos. Sabe que no te dejaré caer solo. Entonces él está ganando. Espetó con la voz quebrada. Tu empresa, tu reputación, todo se está hundiendo por mi culpa. Soy un lastre, Santiago. Me están llamando una desgracia y ahora estás atado a eso. No lo hagas, dijo acercándose, su tono feroz. Esto no es culpa tuya. Moreno han estado atacándome durante años. Tú eres simplemente la palanca que está usando ahora. Ella sacudió la cabeza y retrocedió hacia la puerta. Apalancamiento o no, soy yo quien te hunde. Mira esos titulares. Tu tablero ya está dando vueltas. He visto esto antes. Mi padre lo perdió todo porque alguien le puso una mentira. No dejaré que eso te suceda a ti. Carmen, detente, dijo, su mano agarrando su muñeca, suave pero firme. Podemos luchar contra esto, juntos, como dijimos. No, dijo liberándose, le dolía el pecho. Tienes mucho que perder, yo número. He estado huyendo de este tipo de desastre toda mi vida. Es mío, no tuyo. Agarró su chaqueta con movimientos bruscos, desesperados. Me voy, Santiago, por tu bien. Él la siguió hasta el vestíbulo, alzando la voz. ¿Crees que me importan los titulares? ¿La junta directiva? He construido esto desde la nada. Puedo reconstruirlo. Pero no puedo reconstruirte a ti si te vas. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo, y sus palabras fueron más profundas de lo que esperaba. No lo entiendes, dijo volviéndose hacia él, con los ojos brillantes. No valgo la pena. Soy hija de un delincuente, un policía suspendido al que no le queda nada. Tú eres Alejandro Santiago. Tienes un imperio. Yo solo soy la grieta que lo rompe. Estás equivocada, dijo acortando la distancia, sus manos enmarcando su rostro. Tú eres lo único real en esto. Me importa un comino el resto si eso significa perderte. Quería creerle, Dios lo creía, pero las fotos, los titulares, el fantasma de su padre, parecían demasiado grandes. Ella dio un paso atrás, rompiendo su agarre. Su voz apenas era un susurro. Lo lamento. La puerta se cerró de golpe detrás de ella mientras caminaba hacia el amanecer. Sus botas crujieron en el camino de grava. No miró hacia atrás. No podía, incluso cuando su corazón gritaba que se diera la vuelta. Santiago se quedó helado, viéndola alejarse, con las manos cayendo a los costados. El silencio de la villa lo tragó. El peso de su ausencia era más pesado que cualquier traición en la sala de juntas. Moreno había golpeado, y había golpeado fuerte, no solo a su imperio, sino a aquello por lo que no sabía que lucharía. Carmen se subió a su camioneta. El motor cobró vida con un ruido sordo y condujo, sin destino, solo movimiento. Los titulares se repetían en su mente, un bucle vicioso, pero era el rostro de Santiago, súplica, quebrantado, el que más la perseguía. Ella se había alejado para salvarlo, pero el costo fue un dolor vacío que no podía superar. La camioneta de Carmen traqueteaba por la carretera vacía que salía de Ronda. El zumbido del motor era un pobre escudo contra la tormenta en su cabeza. Había dejado a Santiago parado en la puerta. Sus palabras: «No puedo reconstruirte si te vas», se aferraban a ella como ropa húmeda. Los titulares todavía ardían detrás de sus ojos. La vergüenza de su padre se había convertido en un arma contra ambos. Ella se había alejado para protegerlo, pero el dolor en su pecho crecía con cada kilómetro. Una duda silenciosa, susurrando que había tomado la decisión equivocada. Su teléfono vibró en el asiento. Santiago, probablemente. Pero ella lo ignoró y agarró el volante con más fuerza. Necesitaba espacio, tiempo para pensar, lejos de su tirón y de los juegos de Moreno. De regreso a la villa,
Santiago permanecía en medio de los escombros de su silencio, con el eco del portazo aún sonando. La había perdido, no por la difamación de Moreno, sino por su propia obstinada determinación. Su teléfono se iluminó con el nombre de Elena, pero antes de que pudiera contestar, sonó un golpe seco. Abrió la puerta y encontró a su hermana, Sofía, con su cabello oscuro alborotado y sus ojos brillando con urgencia. Ella le puso una tableta en las manos y su voz atravesó la neblina. «Necesitas ver esto ahora». Santiago escaneó la pantalla. Correos electrónicos, marcas de tiempo, un rastro de suciedad digital. «Isabel», dijo Sofía, paseándose. «Ella está detrás de las filtraciones. Esas fotos, los titulares, se los dio a la prensa. ¿Y adivinen quién mueve sus hilos? Luis Navarro. Su nuevo prometido, su mayor rival». La mandíbula de Santiago se apretó y el nombre golpeó como un puñetazo. Luis Navarro no era solo un competidor, era un depredador, un expolicía convertido en magnate de la seguridad privada que se había enfrentado con Santiago por contratos valorados en miles de millones. «Isabel y Navarro», murmuró. Las piezas encajaron. «Ella no solo está detrás de mí, está usando a Carmen para enterrarnos a los dos». «Hay más», dijo Sofía con tono sombrío. «Navarro tiene vínculos con un grupo rebelde, expolicías, mercenarios. Están planeando algo grande. No sé qué, pero el nombre de Carmen surgió en su charla». A Santiago se le heló la sangre. Agarró sus llaves ya a medio camino de la puerta. «Encuéntrala. Ahora». Mientras tanto, el viaje de Carmen la llevó más allá de los límites de Ronda, y la carretera se estrechó hasta convertirse en un tramo de olivos a la sombra. No vio la camioneta hasta que giró bruscamente frente a ella, obligándola a frenar bruscamente. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas se abrieron de golpe y figuras enmascaradas salieron corriendo, sacándola del taxi. Ella luchó, rastrillando clavos, pateando con botas, pero un fuerte golpe en la sien la derribó. El mundo se volvió borroso mientras la arrastraban hacia la camioneta. Una voz, áspera y familiar, atravesó la bruma. «Navarro la quiere viva. Por ahora». Se despertó en un sótano húmedo, con las muñecas atadas a una silla y la cabeza palpitante. Un hombre salió a la luz. Luis Navarro, con su ancha figura alzándose, su placa desaparecida hacía mucho, pero su autoridad aún firme. «Eres una espina, López», dijo rodeándola. El punto débil de Santiago. Isabel lo descubrió rápidamente. «Engánchalo contigo y luego desangralo hasta dejarlo seco». Carmen la fulminó con la mirada, su voz ronca pero desafiante. «Eres un cobarde, Navarro. Te escondes detrás de sus faldas». Él sonrió, acercándose. «Cobarde o no, yo gano. La reunión de fusión de Santiago es en 1 hora. 800 millones en juego. O salvará su imperio, o te perseguirá. De cualquier manera, lo tengo». De vuelta en la villa, el teléfono de Santiago volvió a sonar. El de Elena, esta vez con las coordenadas. «Está en la carretera de Sevilla», dijo. «La tripulación de Navarro la tiene. Usted tiene una opción, jefe. La Junta está esperando. La fusión es ahora o nunca». Santiago estaba de pie junto a la ventana, contemplando el desfiladero que se extendía debajo, y su mente como un campo de batalla. La fusión fue su legado, años de sudor y estrategia al borde del abismo. Pero Carmen, su fuego, sus cicatrices, la forma en que lo había mirado la noche anterior, tiró con más fuerza. La vio en esa silla, ensangrentada pero intacta, y tomó la decisión. «Dígale a la Junta que espere», dijo con voz dura. «Voy por ella». Sofía lo agarró del brazo mientras se dirigía al garaje. «Alejandro, si te pierdes esto, Navarro gana de todos modos. Moreno está en su bolsillo. Te descuartizarán».
Entonces tendrán que esforzarse más, dijo sacándosela de encima. Ella no es una garantía. Salió a toda velocidad en su todoterreno, con el motor rugiendo mientras aceleraba hacia la carretera de Sevilla, con los nudillos blancos sobre el volante. La fusión podría arder, pero Carmen no. Navarro había calculado mal, pensando que elegiría el poder sobre ella. Había subestimado lo que ella quería decir, en lo que se había convertido. El tiempo avanzaba, pero Santiago condujo más rápido, y había mucho en juego más que en cualquier acuerdo que hubiera perseguido. El SUV de Santiago atravesó las sinuosas carreteras de la carretera de Sevilla. El rugido del motor estaba a la altura de la furia hirviendo en su pecho. Carmen estaba ahí fuera, atrapada en la trampa de Navarro, y cada segundo que él pasaba corriendo hacia ella agudizaba su determinación. La fusión, 800 millones de euros, el fideicomiso de su junta directiva, el futuro de su imperio, se desvaneció en la estática. La advertencia de Sofía sonó en sus oídos, pero no importó. Navarro e Isabel habían jugado sus cartas, confiando en su ambición de mantenerlo encadenado a la sala de juntas. Lo habían juzgado mal. Carmen no era un peón. Ella era la línea que él no cruzaría. El viaje a la carretera de Sevilla se volvió instintivo. Su teléfono sonó con la última actualización de Elena. Coordenadas que fijaban a Carmen en un molino de oliva abandonado. Se detuvo patinando. El polvo nubló el aire y agarró la pistola de su guantera. El molino se alzaba delante y sus ventanas rotas brillaban como dientes. Se movió rápido, en silencio. Su pulso era constante mientras se deslizaba dentro. Carmen estaba sentada en el centro de la habitación, atada a una silla, con el labio ensangrentado pero la mirada feroz. Navarro caminaba cerca, arma en mano, ladrando órdenes a dos matones armados. Santiago se rendirá, se burló. La fusión es demasiado grande. Ella es solo un cebo. Entonces eres más tonta de lo que pareces, dijo Carmen con voz áspera, su voz desafiante a pesar de la tensión. Él no viene. Navarro sonrió y apuntó su arma a su sien. Ya veremos. Un disparo atravesó el aire, no el de Navarro, sino el de Santiago, derribando a un matón con un golpe limpio en el pecho. Estalló el caos. El segundo matón giró y disparó salvajemente. Pero Santiago se agachó detrás de una viga oxidada y devolvió el fuego con una calma letal. Las balas rebotaron, el metal chisporroteó y Carmen se giró en su silla, pateando para hacer tropezar a Navarro mientras él se lanzaba a cubrirse. Tropezó, maldijo, y Santiago aprovechó el momento y atacó. Tacleó a Navarro. El arma se deslizó por el suelo y le asestó un puñetazo brutal que hizo que la cabeza de Navarro se echara hacia atrás. «Quédate abajo», gruñó Santiago, inmovilizándolo mientras las sirenas aullaban en la distancia. La llamada de refuerzo de Elena dio sus frutos. Cortó las cuerdas de Carmen con un cuchillo de su bota, levantándola mientras ella se balanceaba, con las piernas temblorosas, pero su agarre sobre él con fuerza. «Eres un idiota», murmuró ella, su voz llena de alivio, sus manos agarrando su camisa. «La fusión...» «No importa», dijo, su frente descansando contra la de ella por un fugaz segundo. «Tú haces». Los policías entraron en tropel, esposando a Navarro mientras escupía amenazas. Su imperio se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia. Santiago y Carmen salieron, el aire de la noche fresco contra su piel. La adrenalina se desvaneció en algo más tranquilo. Ella lo miró, magullada y maltratada, pero entera, y vio la elección que había hecho, no por el poder, sino por ella. «Renunciaste a todo», dijo con voz suave, buscando. «No todos», respondió él, su mano encontrando la de ella, firme y segura.
solo las piezas que ya no encajan. El aire de la noche flotaba pesado alrededor del molino abandonado, mientras Santiago y Carmen permanecían juntos. El caos del tiroteo se desvanecía en el aullido de las sirenas y el arrastre de los policías que se llevaban a rastras a Luis Navarro. La mano de Carmen agarró la de Santiago, sus nudillos blancos contra su piel, su respiración irregular pero tranquilizadora. La sangre de su labio brillaba bajo los focos, un claro recordatorio de lo cerca que había estado de perderla. Se había alejado de una fusión de 800 millones de euros, de su imperio en la sala de juntas, y el peso de esa elección se apoderó de él, no como arrepentimiento, sino como claridad. Ella estaba aquí, viva, y eso era suficiente. «Eres un idiota», dijo de nuevo, su voz áspera pero mezclada con algo más suave, sus ojos buscando los de él. «No tenías que hacer eso». «Sí, lo hice», respondió él, acariciando su mejilla con el pulgar, con cuidado del hematoma que florecía allí. «Tú lo vales, Carmen, más que cualquier trato». Ella no discutió, solo se inclinó hacia él por un momento, su frente contra su pecho, la tensión drenando de su cuerpo. Los policías lo rodearon, asegurando la escena, pero para Santiago el mundo se redujo a ella, la forma en que encajaba contra él, la fuerza silenciosa que llevaba incluso ahora. La había elegido a ella por encima de todo y lo haría de nuevo. Regresaron a su villa en silencio, con la cabeza apoyada en la ventana y la mano de él en la palanca de cambios a centímetros de la de ella. El choque de adrenalina los dejó en carne viva, expuestos, pero juntos. Cuando llegaron a la casa, ella lo siguió al interior sin decir palabra y se quitó la chaqueta rota junto a la puerta. Él sirvió 2 vasos de agua, le entregó uno y se sentaron en el sofá. El espacio entre ellos era pequeño, pero lleno de energía. «Lo siento», dijo finalmente mirando al cristal, «por arrastrarte a esto, Navarro, Moreno, mi pasado. Es un desastre y tú quedaste atrapado en él». «No lo hagas», dijo dejando su vaso y girándose para mirarla completamente. «Entré con los ojos abiertos. No me arrastraste a ninguna parte. Yo elegí esto. Te elegí a ti». Sus labios se torcieron. Una leve sonrisa atravesó el cansancio. «Eres muy terco, ¿lo sabías?» «Se necesita uno para conocer a uno», respondió él, y ella se rió, un sonido suave que alivió el nudo en su pecho. Se sentaron allí, la noche se prolongó y por primera vez sintió que realmente podrían superar el peligro, las mentiras y las cicatrices. Pero cuando llegó la mañana, ella ya no estaba. Santiago se despertó en una cama vacía, las sábanas frescas donde había estado. La habitación de invitados estaba vacía. Ni chaqueta ni rastro de ella. Solo una nota doblada sobre la encimera de la cocina. Su corazón se hundió cuando lo recogió. Su letra aguda y apresurada. «No puedo quedarme. Ya has renunciado a demasiado. No me busques». Sin adiós, sin explicación. Solo una ruptura limpia, como si ella nunca hubiera estado allí. Arrugó el papel con la mandíbula apretada y miró por la ventanilla el camino vacío. Ella había huido, no de él, lo sabía, sino de los escombros que creía haber causado. Quería perseguirla, arrastrarla hacia atrás, pero algo en sus palabras lo detuvo. Ella necesitaba esto, fuera lo que fuera, y él tenía que dejarla ir. Pasaron los meses, lentos y pesados, y las estaciones pasaron del calor del verano al frescor del otoño. Santiago se puso manos a la obra, no en la sala de juntas, no en las fusiones, sino en algo nuevo. Los titulares se habían desvanecido. El arresto de Navarro y la denuncia de Isabel desmantelaron su campaña de difamación. Pero el daño persistía.
Su directorio lo había derrocado en un golpe silencioso. La fusión perdió ante una empresa rival y su nombre aún aparecía en una sombra. Él no luchó contra eso. En cambio, destinó su fortuna al exterior, invirtiendo millones en obras de caridad, refugios, programas para jóvenes, cualquier cosa que le permitiera mantener sus manos ocupadas y no pensar en ella. Su último proyecto fue personal: reformar la supervisión policial. Había visto la podredumbre de primera mano, la corrupción de Navarro, la trampa del padre de Carmen, la forma en que el sistema devoraba a la gente buena y la escupía. Se asoció con Sofía, quien se había sumado a la causa con su propia energía feroz, profundizando en las políticas, presionando por la transparencia y financiando organismos de control independientes. Establecieron una fundación en Ronda, un silencioso guiño al lugar donde comenzó todo, y Santiago pasó sus días en reuniones, sus noches estudiando minuciosamente informes, persiguiendo un propósito que parecía más grande que él mismo. Pero Carmen nunca estuvo lejos de sus pensamientos. Se sorprendía observando a la multitud, esperando vislumbrar su cabello oscuro y sus ojos penetrantes. No la buscó, no activamente, pero no pudo detener el dolor, la forma en que su ausencia le abrió un hueco. Elena lo notó. Sus comentarios secos sobre su deprimido eran un golpe constante, pero incluso ella se suavizó cuando él no respondió. Sofía fue más contundente y lo arrinconó una tarde en su estudio, con la habitación abarrotada de expedientes y tazas de café. «Te estás matando por esto», dijo con los brazos cruzados y sus ojos verdes, tan parecidos a los de él, entrecerrados. «Ella se fue, Alejandro. Eso no se puede arreglar». «No estoy tratando de arreglarlo», dijo recostándose en su silla y frotándose la cara. «Solo estoy esperando. Ella volverá cuando esté lista». «¿Y si no lo hace?», presionó Sofía, su voz ahora más suave. Él no respondió. Se limitó a mirar al techo, mientras el peso de su pregunta se asentaba. Si no lo hacía, él seguiría adelante, construyendo, luchando, viviendo. Pero no sería lo mismo. Ella lo había cambiado. Había abierto algo que él no sabía que estaba allí, y no podía dejar de sentirlo. A lo largo del país, Carmen se movía como un fantasma, vagando de ciudad en ciudad, con su camión como un salvavidas hacia ninguna parte. Ese primer día abandonó su teléfono, se compró un quemador y cortó los lazos con Ronda. La nota que había dejado en Santiago fue su última ancla, cortada por completo. Se dijo a sí misma que era por él. Su imperio ya estaba bastante destrozado como para que ella lo arrastrara aún más hacia abajo. Pero la verdad la carcomía. Había huido porque quedarse significaba enfrentar lo que ellos habían construido, lo que ella sentía, y no estaba preparada para eso. No después de Navarro, no después de los titulares, no después de que la sombra de su padre apareciera más grande que nunca. Aceptó trabajos ocasionales, camarera en bares de Cádiz, transportando carga en depósitos apartados cerca de Huelva, manteniendo la cabeza gacha y su pasado enterrado. Pero Santiago la perseguía, su voz en sus sueños, su toque un recuerdo del que no podía deshacerse. Vería su nombre de pasada, galas benéficas en la televisión, artículos sobre su iniciativa de reforma policial, y se le oprimiría el pecho, mientras el orgullo luchaba contra la culpa. Él estaba bien, mejor de lo que ella esperaba, y eso hizo que lo extrañara más. Una noche, en un motel polvoriento junto a una carretera cerca de Zaragoza, se sentó en la cama, con una cerveza medio vacía en la mano y el televisor parpadeando con estática. Un segmento de noticias llamó su atención. Santiago en la inauguración de una nueva oficina de supervisión, con su traje elegante pero sus ojos cansados. El periodista continuó. Alejandro Santiago,
Una vez un titán de la tecnología, ahora un campeón de la justicia. Ella lo silenció mirándolo a la cara, las líneas más profundas de lo que recordaba. Él avanzaba y ella estaba atrapada, corriendo en círculos. Dejó la cerveza con las manos temblorosas y sacó el teléfono desechable. Sin llamadas ni mensajes de texto, solo una pantalla en blanco que te devuelve la mirada. Podía acercarse, decir algo, cualquier cosa. ¿Pero qué? Lo siento. Me sentí demasiado pequeño. Te extraño demasiado. La cerró, la arrojó sobre la mesita de noche y enterró la cara entre las manos. Irse había sido su elección, pero no se sentía como libertad. Se sentía como perder. En Ronda, Santiago estaba en el balcón de su villa, mientras el desfiladero se extendía oscuro y tranquilo debajo. El programa de supervisión estaba ganando terreno. 2 funcionarios corruptos ya habían sido expuestos, un tercero estaba bajo revisión, y el trabajo de la fundación se estaba extendiendo ciudad por ciudad. Sofía había tomado la iniciativa, impulsada por su fuego, pero Santiago se mantuvo activo, necesitando el gol. Lo mantuvo cuerdo, mantuvo a raya las preguntas. ¿Dónde estaba ella? ¿Estaba ella a salvo? ¿Pensó en él? Elena se unió a él, con una copa de vino en la mano, su habitual agudeza suavizada por la hora avanzada. «Lo estás haciendo bien ahí fuera», dijo señalando con la cabeza hacia el horizonte. «La gente se está dando cuenta». «Sí», dijo su voz distante, sus manos agarrando la barandilla. «No parece suficiente». Ella lo estudió y luego suspiró. «Es ella, ¿no? Todavía estás esperando». Él no lo negó, simplemente se encogió de hombros. El dolor era ahora un compañero constante. «Ella volverá», dijo, más para sí mismo que para Elena. «O no lo hará. De cualquier manera, no me rendiré». Elena no lo empujó. Simplemente se quedó a su lado. El silencio era una silenciosa solidaridad. Las estrellas brillaban arriba, indiferentes, y Santiago dejó vagar su mente. Hacia la noche que la había salvado, la mañana en que ella se había ido, la esperanza que no podía matar. Había perdido su imperio, su antigua vida, pero había ganado algo más. Ella, aunque solo fuera por un momento. Y valía la pena aferrarse a eso, vale la pena luchar por ello, incluso si ella nunca regresaba a través de su puerta. Carmen, a kilómetros de distancia, yacía en la cama del motel, con el techo agrietado y manchado y sus pensamientos enredados. No sabía a dónde iba, no sabía cómo dejar de correr. Pero mientras el sueño la adormecía, el rostro de Santiago permaneció, cansado, decidido, esperando. Y por primera vez en meses, se preguntó si podría encontrar el camino de regreso. El frío otoñal se hizo más intenso sobre Ronda, las hojas crujiendo bajo los pies mientras Santiago estaba en su balcón. El desfiladero era un mosaico de ámbar y sombras. Los meses se habían extendido a un ritmo tranquilo. Sus días consumidos por el programa de supervisión policial. Sus noches atormentadas por la ausencia de Carmen. La fundación prosperó bajo el fuerte liderazgo de Sofía, exponiendo la corrupción en 3 distritos más. Y el nombre de Santiago fue recuperando poco a poco el respeto, poco a poco. Pero el hueco en su pecho permaneció. Su nota, «No me busques». Una cicatriz que no pudo borrar. Había dejado de esperar a que ella llamara, pero no había dejado de tener esperanzas. Una brasa obstinada que se negaba a apagarse. Su teléfono vibró, sacándolo de su ensoñación. El nombre de Miguel apareció, su antiguo conductor, al que Carmen había multado ese primer día, ahora un amigo que se había quedado después del desastre del convoy. Respondió Santiago, su voz áspera por el desuso. ¿Sí? Deberías venir al centro comunitario, dijo Miguel, en tono cortante pero urgente. Ahora,
Confía en mí. Santiago frunció el ceño y tomó sus llaves sin pensarlo 2 veces. ¿Qué está sucediendo? Solo ven aquí, respondió Miguel, colgando antes de que Santiago pudiera presionar. La críptica llamada lo carcomía mientras conducía. Los caminos familiares se volvían borrosos y su pulso se aceleraba con cada kilómetro. El centro comunitario se alzaba delante, un edificio achaparrado de ladrillo que él había financiado la primavera pasada, cuyas ventanas brillaban contra el crepúsculo. Aparcó, salió al aire fresco y atravesó las puertas, derramándose el murmullo de voces y risas. En el interior el gimnasio bullía de energía. Los niños corrían de un lado a otro y sus gritos resonaban en las paredes. En el centro había un ring de boxeo, desgastado pero resistente, y allí estaba ella, Carmen. Ella estaba de pie en el ring, con guantes puestos y el cabello recogido hacia atrás, guiando a una chica luchadora a través de un combo de jab cross. Sus movimientos eran bruscos y fluidos, su voz firme pero cálida. Mantén la guardia alta, Lucía. No me dejes pasar. La niña asintió, sonriendo, y lanzó un puñetazo que Carmen bloqueó con un rápido movimiento de su guante. Santiago se quedó helado y se quedó sin aliento. Parecía diferente, más delgada, con sus músculos perfeccionados tras meses de huida, pero era ella, sin lugar a dudas. Los niños no lo habían notado, pero Miguel sí, apoyado contra la pared con un gesto de complicidad. Santiago dio un paso adelante, luego otro, atraído como la gravedad, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para ver el sudor en su frente, la concentración en sus ojos. Ella se giró a mitad de la instrucción y sus miradas se cruzaron. La habitación no se desvaneció, se hizo más nítida. Cada sonido, cada detalle se enfocó. Sus labios se separaron. La sorpresa cruzó por su rostro, pero no apartó la mirada. La chica en el ring los miró, confundida, pero Carmen la despidió. «Toma 5, Lucía», dijo con voz firme a pesar del temblor que Santiago podía sentir debajo. Subió al ring, lento, deliberado, con el corazón latiendo con fuerza. Ella se quitó los guantes, los arrojó a un lado y lo enfrentó, con una postura cautelosa, pero no cerrada. «Santiago», dijo. Su tono era una mezcla de cautela y algo más suave, algo que él no podía nombrar. «Carmen», respondió en voz baja y cruda. «¿Estás aquí?» Ella asintió, secándose las manos en los pantalones cortos, sus ojos recorriendo rápidamente su chaqueta arrugada, las líneas grabadas más profundamente alrededor de su boca. «No pensé que me quedaría fuera para siempre», dijo, pero sonó como una pregunta que lo ponía a prueba. «Esperaba que no lo hicieras», admitió acercándose. El espacio entre ellos se redujo. Seguí tratando de arreglar el mundo para no tener que admitir que la parte que más extrañaba eras tú. Su respiración se entrecortó. Su guardia bajó lo suficiente como para que él viera la grieta. Meses de correr, de esconderse, de extrañarlo también. «No tenías que arreglar nada», dijo, ahora con la voz más tranquila. «Me fui porque pensé que te estaba rompiendo». «No lo hiciste», dijo él, firme, alcanzando la mano de ella, pero deteniéndose en seco. «Tú me hiciste mejor. Me alejé de la fusión, de la junta directiva. Nada de eso importaba sin ti. He estado construyendo algo real, Carmen. Supervisión, reforma, está funcionando, pero no es suficiente si no estás aquí». Ella lo miró fijamente, percibiendo el peso de sus palabras y, por un momento, no habló. Los niños se arremolinaban, y su charla era un zumbido distante, pero el ring parecía un mundo aparte. No sabía dónde encajaba, dijo finalmente, con la voz quebrada. «Después de Navarro, los titulares, el fantasma de mi papá, pensé en arrastrarte hacia abajo otra vez».
No me arrastras a ninguna parte, dijo cerrando la brecha, sus dedos rozando los de ella ahora, tentativo pero seguro. Me presionas, me ves, mi verdadero yo, no el multimillonario, no los titulares. Necesito eso. Te necesito a ti. Ella no se apartó. Su mano se cerró sobre la de él. El contacto fue un salvavidas. He estado enseñando a estos niños, dijo mirando el anillo, los guantes y la esperanza en sus rostros, tratando de darles lo que nunca tuve. Una oportunidad. No planeaba volver, pero no podía mantenerme alejado. Entonces no lo hagas, dijo. Su voz era una súplica y una promesa. Quédate, conmigo. Lo resolveremos juntos. Ella lo miró de verdad, y los muros que había construido temblaron. Aún eres testarudo, murmuró, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Siempre, respondió él, igualando su sonrisa, su pulgar recorriendo sus nudillos. Pero soy tuya, Carmen, si me aceptas. Ella no respondió con palabras, simplemente se acercó a él. Sus brazos se deslizaron alrededor de su cintura y su cabeza se apoyó contra su pecho. Él la abrazó fuerte. Los meses transcurridos se fundieron en su calidez, el constante latido de su corazón contra el suyo. Los niños vitorearon, un repentino estallido de ruido que los hizo reír a ambos, rompiendo la tensión. Lucía trepó a las cuerdas sonriendo. ¿Es su novio, entrenador? Carmen se echó hacia atrás, con las mejillas sonrojadas, pero no soltó su mano. Algo así, dijo con los ojos fijos en Santiago, suaves y seguros. Él le apretó la mano y el mundo se enderezó en ese momento. Ella había regresado, no solo a Ronda, sino con él, y él lucharía para mantenerla allí, no con dinero o poder, sino con la verdad que ambos habían dejado al descubierto. El camino a seguir no estaba claro. La sombra de Moreno persistía. El programa de supervisión enfrentaba un retroceso. Pero lo enfrentarían uno al lado del otro, más fuertes por el tiempo que separaban. El ring de boxeo del centro comunitario se desvaneció en la memoria mientras Carmen regresaba a la vida de Santiago. Su presencia era un ancla silenciosa en la tormenta de sus días. Los niños del centro la adoraban. Sus risas llenaban el gimnasio, y Santiago se encontraba allí a menudo mirándola enseñar. Su fuerza era un imán al que no podía resistir. No se apresuraron. Los meses de diferencia les habían enseñado a tener paciencia. Pero la atracción entre ellos creció, constante y segura. Ronda vibraba con su reunión. Los susurros del multimillonario y el policía se entretejían en la tradición local. Pero lo mantuvieron simple, construyendo algo real en medio de la rutina del programa de supervisión y la persistente amenaza de la influencia de Moreno. Una noche, mientras el verano se convertía en un septiembre dorado, Santiago condujo a Carmen por una estrecha escalera en su villa, con su mano cálida en la de él. ¿A dónde vamos?, preguntó con voz burlona pero curiosa, mientras sus botas raspaban los escalones. Ya verás, dijo abriendo una puerta que daba a la azotea. El cielo se extendía en lo alto, las estrellas brillaban en el crepúsculo y una pequeña mesa esperaba. Velas parpadeando, 2 platos de comida para llevar del bar de tapas que le encantaba y una botella de whisky entre ellos. Era discreto, sin pulir, solo ellos, y su sonrisa se suavizó al asimilarlo. Elegante, dijo deslizándose en una silla, sus ojos brillando con diversión. ¿Cuál es la ocasión? Él se sentó frente a ella, sirviendo el whisky, con el pulso acelerado. No hay ocasión, solo tú. Había estado planeando esto durante semanas. El anillo en su bolsillo era un peso que había cargado desde que ella regresó. No era un diamante, demasiado llamativo para ella, sino un simple anillo, grabado con una pequeña estrella,
algo que una vez dijo que le recordaba su hogar. ¿Comieron? La conversación fue tranquila. Ella se rió de la última victoria de Lucía en el boxeo. Él contó el último enfrentamiento de Sofía con un concejal testarudo. La noche se hizo más profunda. El aire se enfrió y él la observó. La forma en que ella se recostaba, se relajaba, con la guardia baja de una manera que él había luchado por ganárselo. Cuando retiraron los platos, se puso de pie y le ofreció la mano. «Camina conmigo». Ella lo tomó, dejando que él la llevara hasta el borde del techo. El desfiladero se extendía debajo. Las luces centelleaban como monedas esparcidas. Se giró hacia ella con la garganta apretada y se arrodilló, el anillo brillando en su palma. Contuvo el aliento y abrió mucho los ojos, pero no se apartó. «Carmen», comenzó, su voz firme a pesar de los nervios. «He construido muchas cosas, compañías, acuerdos, esta vida, pero nunca nada me ha parecido a ti. Me ves, me empujas, y no quiero pasar un día más sin saber que eres mía. Cásate conmigo». Ella lo miró fijamente. El silencio se prolongó y su mano tembló en la de él. Entonces se soltó una risa, aguda y cálida. ¿De verdad le estás pidiendo a un policía que te prometa que nunca te arrestará el corazón? Él sonrió, levantándose para encontrarse con ella, el anillo todavía entre ellos. Demasiado tarde. Ya lo hiciste. Tomó el anillo y lo deslizó en su dedo, con los ojos brillantes. «Sí», dijo ella acercándolo, sus labios rozando los de él. «Me casaré contigo, Santiago. Pero no creas que eso significa que voy a ser fácil contigo». «Ni se me ocurriría», murmuró, besándola profundamente. El mundo se desvaneció hasta que quedaron solo ellos, la azotea y la promesa que habían hecho. Meses después, la primavera besó la Costa del Sol y una playa se extendía dorada bajo el sol del atardecer. La boda fue pequeña. Nadie del antiguo grupo de juntas de Santiago. Solo la gente que importaba. Sofía estaba descalza en la arena, una oficiante improvisada con un vestido suelto, con una amplia sonrisa mientras sostenía un guión arrugado que ella misma había escrito. Miguel se quedó cerca de la parte de atrás. Su traje le era demasiado grande, bromeando con Elena acerca de atrapar el ramo. Las olas rompían suave y constantemente, un ritmo que coincidía con la tranquila alegría en el pecho de Santiago. Carmen caminó hacia él, sin velo, sin complicaciones, solo un vestido blanco, el cabello suelto y las botas cambiadas por sandalias. Llevaba un puñado de flores silvestres, recogidas esa mañana, y sus ojos se fijaron en los de él, firmes y seguros. Llevaba una camisa de lino con las mangas arremangadas, el multimillonario desnudo hasta convertirse en el hombre que ella había elegido. Sofía se aclaró la garganta y su voz se llevó el viento. «Estamos aquí porque estos dos idiotas no podían mantenerse separados», comenzó, ganándose la risa del puñado de invitados. Javier de la estación, algunos niños del centro, Elena secándose una lágrima rara. «Alejandro, eres mi hermano, y te he visto luchar por muchas cosas, pero nada como lo que has luchado por ella. Carmen, eres un dolor en el trasero, pero ahora eres familia. Así que vayamos al grano. ¿Lo aceptas?» Carmen sonrió y su mano encontró la de Santiago. «Sí, lo hago». «¿Y tú, pez gordo?» Sofía se volvió hacia él con una ceja levantada. «Siempre», dijo Santiago con voz firme y sin apartar los ojos de los de Carmen. «Sí, quiero». La pequeña multitud estalló en vítores. Los niños del centro comunitario gritaron más fuerte y sus pies descalzos levantaron arena. Sofía sonrió y lanzó su guión al aire como si fuera confeti. «¡Bésala ya, idiota!». Santiago no necesitó el aviso. Acercó a Carmen. Sus manos enmarcaron su rostro y la besó.
lento, profundo, el tipo de beso que sellaba promesas. Sus dedos se curvaron en su camisa, las flores silvestres aplastadas entre ellos, y por un momento el mundo fueron solo ellos, el aire salado y las olas. Cuando se separaron, su sonrisa era suave, desprotegida, y él sintió el peso de cada pelea, cada cicatriz, disolverse en algo nuevo, algo completo. La recepción no fue un gran evento, solo una hoguera en la playa, luces de colores colgadas entre postes de madera flotante y una lista de reproducción de guitarra española y rock antiguo a todo volumen, en un altavoz portátil. Javier atendió un bar improvisado, sirviendo sangría y whisky, mientras Elena bailaba con Lucía y los otros niños. Su habitual agudeza se fundía en risas. Miguel, ya borracho, intentó enseñarle a Sofía un flamenco torpe. Sus sombras parpadeaban contra la arena. Carmen se apoyó en Santiago, con las sandalias colgando de una mano y los dedos de los pies descalzos hundiéndose en la fresca arena. No me imaginaba esto, dijo en voz baja, dirigida solo a él. Hace un año estaba listo para esposarte. Él se rió entre dientes y deslizó su brazo alrededor de su cintura. Aún podría hacerlo, conociéndote, pero te dejaría. Ella le dio un ligero codazo, pero su sonrisa permaneció, con la cabeza apoyada en su hombro. La luz del fuego iluminó el anillo con estrellas grabadas en su dedo, y él sintió un silencioso orgullo. Había hecho bien, algo simple, algo de ella. Observaron las llamas, la multitud, la vida que estaban construyendo, y por primera vez, ninguno sintió la necesidad de correr. Al caer la noche, Sofía los arrastró hasta el centro del grupo, con un vaso en alto. «A Carmen y Alejandro», llamó, su voz transmitiendo el crepitar del fuego. La prueba de que unos bastardos testarudos pueden encontrarse y hacer que las cosas funcionen. Las risas recorrieron el grupo y Carmen levantó su copa, con los ojos brillando con picardía. «Por segundas oportunidades», dijo mirando a Santiago, «y nunca dejarlo ir fácilmente». Chocó su vaso contra el de ella y murmuró, «No lo haría de otra manera». Las semanas que siguieron fueron una confusión de nuevos ritmos. La suspensión de Carmen había sido levantada después del arresto de Navarro, según el informe de IA, expuesto como una invención ligada a su red. Estaba de nuevo en la fuerza, patrullando las tranquilas calles de Ronda, con su placa un poco más cargada de propósito. Pero pasó más tiempo en el centro comunitario, ampliando el programa de boxeo y atrayendo a niños de rincones difíciles de la provincia. No solo les estaba enseñando a luchar, les estaba enseñando a mantenerse firmes y a confiar, tal como Santiago le había enseñado a ella. Santiago, mientras tanto, se inclinó más hacia la base de supervisión. Con la ayuda de Sofía, consiguieron financiación para una implementación nacional, capacitando a investigadores independientes para erradicar la corrupción en distritos electorales de toda España. No fue glamoroso, reuniones interminables, rechazo de policías de la vieja guardia, pero fue real, tangible, un legado que importaba. Había perdido su imperio tecnológico, pero había ganado algo mejor, un propósito que brillaba más que cualquier victoria en una sala de juntas. Su vida juntos adquirió una tranquila intensidad. Vivían en la villa, aunque Carmen insistió en conservar su antiguo apartamento encima de la panadería. «Por si acaso te vuelves demasiado arrogante». Las mañanas eran café en el balcón. Ella leía expedientes de casos mientras él hojeaba informes políticos. Las noches eran comida para llevar y whisky, o bailes lentos en la sala cuando llegaba el momento. Lucharon, enfrentamientos agudos y feroces por la imprudencia de ella o la tendencia de él a hacerse cargo. Pero siempre encontraron el camino de regreso.
Sus cicatrices los unían más. Una noche, 6 meses después de casarse, Carmen llegó tarde a casa, con el uniforme arrugado y los ojos cansados, pero brillantes. Santiago estaba en el estudio, con papeles esparcidos sobre su escritorio y un vaso de Rioja a medio beber a su lado. Dejó caer su bolso junto a la puerta, apoyándose contra el marco, mirándolo por un momento. «Estás mirando», dijo sin levantar la vista, con una sonrisa tirando de sus labios. «Me atrapó», respondió ella cruzando la habitación para sentarse en el borde de su escritorio. «Tengo noticias». Dejó el bolígrafo y le prestó toda su atención. «¿Bueno o malo?» «Bien, creo». Sacó una carta doblada de su bolsillo y la alisó. «El jefe se jubila. Me ofrecen su puesto, al menos interino. Quieren que limpie la casa, que haga de Ronda un modelo para su programa de supervisión». Las cejas de Santiago se arquearon, el orgullo parpadeando en su mirada. «Jefe López, qué bien suena». Ella resopló, pero sus dedos juguetearon con la carta, traicionando sus nervios. «Es mucho. Papeleo, política, cosas en las que no soy bueno. Preferiría estar en la calle, terminando peleas en los bares». «Serías genial en eso», dijo inclinándose hacia la de adelante, cubriendo su mano con la de ella. «No eres solo una policía, Carmen. Eres una fuerza. Esos niños en el centro, en la ciudad, confían en ti. Podrías cambiar las cosas, cambiarlas de verdad». Ella lo estudió y notó el peso de sus palabras. «¿Crees que estoy loca por considerarlo? Creo que estás loco por pensar que no puedes», dijo con voz firme. «Y estaré aquí en cada paso. No tienes que hacerlo solo». Ella asintió y una lenta sonrisa se abrió paso. «Trato hecho, pero si soy el jefe, ya no podrás circular a toda velocidad por mi ciudad». Él se rió, acercándola a su regazo y sus brazos alrededor de su cuello. «Sin promesas». La decisión no fue fácil, pero Carmen aceptó el trabajo y entró en la oficina del jefe con una mezcla de determinación e inquietud. Los primeros meses fueron brutales. Rechazo de oficiales veteranos, peleas por el presupuesto, la atención por ser el jefe más joven en la historia de Ronda. Pero se apoyó en la fuerza silenciosa de Santiago, los agudos consejos de Sofía y la lealtad de Javier, forjando un recinto que representaba algo. El programa de supervisión encajaba con su trabajo, eliminando a los policías corruptos mientras ella reconstruía la confianza en la comunidad. Un foro abierto, una clase de boxeo a la vez. Santiago la vio crecer en el papel, su fuego atemperado por un nuevo tipo de paciencia. No extrañaba la sala de juntas, no extrañaba los miles de millones. La tenía a ella, y eso era riqueza suficiente. Pero el pasado no terminó con ellos. Un año después de su mandato, llegó un paquete a la estación sin remitente, solo una unidad USB y una nota. «Cuide su espalda, jefe». Carmen lo reprodujo en su oficina. Santiago a su lado. Las imágenes granuladas mostraban a un hombre que esperaban olvidar. Vicente Moreno, libre de un tecnicismo, reuniéndose con una figura en sombras en una trastienda de Madrid. El audio era débil, pero claro. López es un problema. Santiago es peor. Acabamos con los dos o nos acaban a nosotros. La mandíbula de Carmen se tensó, y su mano encontró la de Santiago debajo del escritorio. «Ha vuelto», dijo con voz acerada, «y no está solo». Los ojos de Santiago se oscurecieron, su agarre firme en su mano. «Que venga. Nos hemos enfrentado a cosas peores». No corrieron, no se escondieron. Carmen duplicó la seguridad en la estación, reunió a Javier y a un pequeño equipo en un grupo de trabajo y se apoyó en la red de Santiago para rastrear los movimientos de Moreno. Los investigadores de la Fundación profundizaron y descubrieron vínculos entre Moreno y una nueva ola de policías sucios,
una red que Navarro había dejado atrás. Ahora era un juego de ajedrez. Moreno atacando desde las sombras, Carmen y Santiago contraatacando con luz, exponiendo cada movimiento. Una noche, mientras el invierno se apoderaba de Ronda, se pararon en el balcón de la villa, con el desfiladero como una cinta oscura debajo. Carmen sostenía una taza de café. Su aliento se empañaba por el frío, mientras Santiago le cubría los hombros con una manta. Su calidez era un ancla silenciosa. «Él no se detendrá», dijo en voz baja, mientras el peso de la amenaza de Moreno se acercaba. «No hasta que lo hagamos». «Entonces lo obligamos», respondió Santiago, deslizándose el brazo alrededor de ella y con voz firme. «No eres solo una jefa, Carmen. Eres una luchadora, y no voy a ir a ninguna parte». Ella se volvió hacia él, sus ojos feroces pero suaves. El anillo con estrellas grabadas reflejaba la luz de la luna. «Será mejor que no. No me casé contigo para hacer esto solo». La besó, lenta y segura, olvidando el frío. Moreno era una sombra, una tormenta que capearían como el resto. Habían construido algo más fuerte que el miedo. Una vida, un amor, una lucha que valía la pena tener. Y mientras el viento azotaba el desfiladero, trayendo la promesa de batallas venideras, permanecieron juntos, inquebrantables, listos para lo que les esperaba. Las estrellas sobre Ronda ardían intensamente, testigos de su voto, no solo entre ellos, sino de la lucha que habían elegido. Moreno podía planear, el mundo podía presionar, pero Carmen y Santiago habían encontrado su terreno y lo mantendrían, uno al lado del otro, hasta el final. ¿Por qué lucharías sin importar el costo? Comparte tus pensamientos a continuación.